Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar y quizás hasta les toque el corazón. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento y que, al parecer, para muchos se han convertido en una fuente de inspiración, Anne Ercel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título, vamos a desentrañar esa chispa, esa conexión que muchos ven como una inspiración diaria y, ¿por qué no?, también eterna. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta crecer con ustedes y compartir estas historias que nos mueven. Y ya sin más preámbulos, empecemos este viaje. Cuando pensamos en Anne Ercel y Kerem Bürsin, es casi imposible no evocar inmediatamente su icónica serie Senkalkam. Y es que, seamos honestos, su química en pantalla era explosiva. Pero más allá de la ficción, lo que parece haber cautivado a tanta gente es cómo esa conexión trascendió el set de grabación y se convirtió en algo que muchos perciben como real, genuino y, sobre todo, inspirador. ¿Qué hace que una relación, sea pública o privada, se convierta en una fuente de inspiración? Creo que tiene que ver con varios factores. Por un lado, está la autenticidad. Cuando vemos a dos personas que parecen ser ellas mismas, que se apoyan mutuamente, que comparten sus alegrías y desafíos, eso resuena. Y con Anne y Kerem, hemos tenido la oportunidad de ver destellos de esa autenticidad. Pensemos en la magnitud de su impacto. No solo conquistaron las pantallas de televisión con sus actuaciones, sino que también tejieron un lazo que traspasó la pantalla, conectando con un público global que se volcó en admiración y cariño. Es esa admiración la que para muchos se ha traducido en una fuente de motivación, un recordatorio de que las conexiones humanas profundas son posibles, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. Anne Ercel, con su innegable talento y su belleza cautivadora, ha sabido construirse una carrera sólida. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente cautiva es su humanidad. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Anne nos muestra una faceta accesible y cercana. Su pasión por la actuación es un fuego que arde con intensidad, pero no es el único. Hemos sido testigos de su compromiso con causas sociales, su empatía hacia los demás y la forma en que valora profundamente a su familia y amigos. Ella es sin duda una artista polifacética, pero sobre todo, una mujer de principios, con una profundidad que va mucho más allá de las cámaras. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, a pesar de la vorágine de la fama, es un faro de autenticidad. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Un actor carismático poseedor de una energía contagiosa que llena la pantalla y la presencia escénica. Pero Kerem es mucho más que su energía. Es un hombre reflexivo con una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodea. Posee una visión clara de sus aspiraciones y del impacto positivo que desea generar. Hemos visto su incansable dedicación a sus proyectos, su espíritu aventurero que lo impulsa a explorar nuevos horizontes, pero también hemos vislumbrado un lado tierno y protector, especialmente cuando se trata de Anne. Esa dualidad, esa combinación de fortaleza y dulzura, de determinación inquebrantable y sensibilidad palpable, es una fórmula que atrae poderosamente y, sí, es una fuente de inspiración para muchos. Cuando estos dos talentos se unen, no solo en la ficción, sino también, como percibimos, en la vida real, se genera una sinergia que trasciende la mera representación actoral. Es la materialización de un ideal, encontrar a alguien con quien puedes ser tú mismo en toda tu plenitud, alguien que te impulsa a alcanzar tu máximo potencial, alguien con quien compartes una visión de futuro y sueños que anhelas construir. Esa es, a mi parecer, la esencia misma de una relación verdaderamente inspiradora, ¿no creen? La inspiración diaria, en este contexto, se manifiesta de múltiples maneras. Una de las más evidentes es cómo ambos navegan por las aguas de la fama. A pesar de estar constantemente bajo el microscopio mediático y la atención de miles de fanáticos, han logrado cultivar un espacio de privacidad, sin sacrificar la transparencia y la conexión genuina. Esa habilidad para equilibrar la exposición pública con la intimidad personal es un arte que muchos anhelan dominar. Nos demuestran que es posible alcanzar el éxito y el reconocimiento global, sin perder de vista aquello que realmente importa en la vida. Y luego está la inspiración eterna, ese sentimiento profundo de que lo que comparten, lo que construyen juntos, posee el potencial de perdurar en el tiempo.
No se trata de una chispa efímera, sino de una conexión que parece anclada en raíces sólidas y profundas. La forma en que sus miradas se cruzan, la sutileza de su comunicación, incluso las interacciones más cotidianas que llegan a nuestros ojos, todo ello sugiere un entendimiento mutuo, un respeto profundo y un cariño que trasciende la artificialidad del set de grabación. Es la materialización del anhelo de encontrar a tu compañero de vida, a tu cómplice en las aventuras de la existencia, a esa persona que te inspira a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Para una gran parte de sus seguidores, Hande y Kerem se han erigido como un referente de lo que significa mantener una relación sana y amorosa en el exigente mundo del espectáculo. Nos recuerdan que a pesar de las presiones inherentes a la industria y los desafíos que la acompañan, es perfectamente posible encontrar el amor, forjar una pareja sólida y, al mismo tiempo, continuar persiguiendo metas profesionales ambiciosas. Son la prueba viviente de que la ambición y el amor no solo no son excluyentes, sino que pueden potenciarse mutuamente. Piensen en la cantidad de ocasiones en las que hemos sido testigos de Kerem brindando su apoyo incondicional a Hande en sus proyectos profesionales, o de Hande expresando su sincera admiración por el trabajo de Kerem. Esa admiración mutua, ese reconocimiento honesto del talento y del arduo esfuerzo del otro, es un pilar fundamental en cualquier relación sólida y duradera. Y en su caso, al ser ambos figuras públicas, este apoyo se vuelve aún más visible, más palpable y, en consecuencia, más inspirador. Nos enseñan una lección valiosa: celebrar los éxitos del otro, tanto los pequeños triunfos cotidianos como los grandes logros, es una parte esencial en la construcción de una relación fuerte y resiliente. Además, la manera en que ambos han gestionado su presencia en las redes sociales es digna de un análisis aparte. No se trata de un mero exhibicionismo o de una búsqueda de validación constante. Más bien, hemos presenciado la autenticidad en la forma en que comparten momentos genuinos, que les permiten conectar con sus seguidores de una manera más humana y cercana. Hemos visto cómo nos abren una ventana a sus vidas, compartiendo viajes, instantes cotidianos, incluso la ternura que transmiten sus mascotas. Esta apertura crea un vínculo más íntimo, una sensación de cercanía que, sin duda, alimenta esa poderosa sensación de inspiración que emana de ellos. La inspiración diaria podría manifestarse en esos pequeños gestos que comparten, en las miradas cómplices que hablan volúmenes, en esos abrazos que transmiten una profunda sensación de seguridad y pertenencia. Son esas pinceladas sutiles de amor, complicidad y ternura que vislumbramos en su día a día, y que nos recuerdan la importancia vital de nutrir nuestras propias relaciones. Nos motivan a ser más atentos con nuestras parejas, a valorar esos instantes fugaces que en su sencillez encierran una gran belleza, y a expresar nuestro cariño de forma abierta y sincera. Y la inspiración eterna, esa visión a largo plazo que podemos percibir en su conexión. Es la idea de que su amor no es una llama que se consume rápidamente, sino una fuerza vital que los impulsa, que los acompaña en sus respectivas trayectorias y que los fortalece en el camino. Es el anhelo profundo de encontrar esa conexión trascendental, esa alma gemela con la que se puede edificar un futuro sólido y lleno de significado. Nos regalan la esperanza de que el amor verdadero no es solo un cuento de hadas, sino una realidad tangible, una fuente inagotable de fortaleza y felicidad a lo largo de toda una vida. En resumen, la inspiración que Hande Erçel y Kerem Bürsin brindan a tantos espectadores trasciende con creces su indudable talento actoral o su abrumadora popularidad. Se centra en la percepción de una relación auténtica, de un apoyo mutuo genuino, de una conexión que parece tener la capacidad de traspasar las luces cegadoras de los escenarios y las cámaras. Nos demuestran que es posible alcanzar cimas de éxito profesional sin sacrificar la riqueza de la vida personal, y que el amor y el compañerismo pueden convertirse en poderosos catalizadores para el crecimiento individual y la consolidación de un futuro compartido. Su carisma innegable, su autenticidad palpable y la forma en que parecen complementarse a la perfección han forjado un aura especial que resuena profundamente en sus seguidores, elevándolos a la categoría de símbolos de amor, aspiración y conexión humana en el vasto universo del entretenimiento. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin como inspiración diaria y eterna. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sienten ustedes también esa chispa de inspiración de parte de ellos? Me encantaría saber su opinión, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajito. Sus reflexiones son súper valiosas para mí y para toda la comunidad del canal. Y si les gustó este vídeo, por favor denle un gran like,
compartan este contenido con todos sus amigos y conocidos que también admiran a Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar aquí. Adiós.